Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva sesión del curso de Matemáticas Financieras, y en esta oportunidad vamos a tratar el tema de los diagramas de tiempo-valor, otras veces también llamado diagramas de valor-tiempo o flujos de caja, dependiendo del autor que en estos instantes usted pueda estar consultando. Vamos a definir un diagrama de tiempo-valor como una representación de una operación financiera. Por lo tanto, esta es una herramienta muy importante y muy práctica para todas aquellas personas que están queriendo entender y están ingresando al mundo de las finanzas y las matemáticas financieras. Entonces, este diagrama no solo representa a la operación financiera, sino también a todos sus elementos. Y por lo tanto nos va a permitir interpretar y analizar dicha operación y darle una solución. Representamos una operación financiera desde el principio hasta el fin, a través de lo que nosotros llamamos un horizonte temporal. Y un horizonte temporal no es más que una línea recta, una línea horizontal, que tiene un inicio y que tiene un fin. Normalmente el inicio lo representamos con el número 0, que hace referencia al día de hoy. Y nos está haciendo referencia también que es en ese momento en que se está iniciando la operación. N representa el final de la operación financiera si es que ésta fuera finita, es decir, el final del plazo. En caso no lo fuera, entonces nosotros dejamos este intervalo abierto de manera indefinida, haciendo referencia a que ésta no ha terminado en ese punto. Otra de las cosas que debemos entender del horizonte temporal es que se encuentra divididos en periodos, ¿no? Los periodos vienen a ser espacios regulares que hay entre un número y otro. Veamos, desde el 0 al 1 vamos a denominar a ese espacio como un periodo. El segmento que va entre 1 y 2 también se denomina periodo, lo mismo que el que va entre 2 y 3. Una de las cosas o las características resaltantes de los periodos que se representan en un horizonte temporal es que van a ser regulares, es decir, van a ser iguales. Ahora, una operación financiera, no es más que un conjunto de entradas y salidas de dinero. Ojo, vuelvo a repetir, una operación financiera no es más que un conjunto de entradas y salidas de dinero. Los ingresos de dinero, desde el punto de vista de la caja de una empresa o de una persona, los ingresos de dinero pueden ser producto, por ejemplo, de un préstamo que se ha recibido. Claro, alguno pensará que un préstamo en realidad es una obligación, pero no lo estamos viendo desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista de la caja. Cuando usted recibe un préstamo, entonces el banco desembolsa ese dinero en su cuenta, en su caja, lo cual hace que se incremente, es decir, hay una entrada de dinero. Cuando usted realiza una venta, también hay una entrada de dinero. Cuando usted recibe algún flujo de caja adicional, también es una entrada de dinero. Claro, desde el punto de vista de quién lo recibe, ¿no? Desde el punto de vista del banco, un préstamo concedido no es un ingreso de dinero, sino es una salida en su caja. Ahora, los egresos normalmente son productos del pago de ese préstamo, ¿no? Del pago de las cuotas, de las anualidades, ¿no? Puede ser consecuencia del pago de los gastos, ¿no? En el caso de una empresa pueden ser sus gastos operativos o puede ser la compra de mercadería. O inclusive las inversiones, ¿no? Que vienen a ser salidas de dinero. Ahora, lo primero que debemos nosotros establecer es de qué lado de la operación financiera nos encontramos. Y dependiendo del lado en el cual nos encontramos, luego tenemos que definir si se trata de una entrada o de una salida de dinero. Se ha convenido que toda entrada de dinero
sea representado con una flecha hacia arriba, ¿no? Y toda salida de dinero sea representado con una flecha hacia abajo. Como podemos observar en el gráfico, este es el horizonte temporal que ya lo habíamos venido trabajando, pero tiene algo adicional. En el periodo 1 puede usted observar una flechita hacia arriba, lo que hace referencia a que se ha producido un ingreso de dinero, ¿no? Normalmente los ingresos de dinero nosotros los representamos con el signo positivo, con el signo más, ¿no? Que hace referencia a que se está adicionando dinero a caja o que hay una operación positiva o de entrada de dinero a la misma. Luego en este mismo gráfico observamos lo que sucede en el periodo 2. Una flecha hacia abajo. Eso hace referencia, obviamente, a una salida de dinero o a un egreso, que normalmente va acompañado, ¿no?, del signo negativo, que hace, digamos, referencia a que se está sustrayendo o restando dinero de la caja. ¿Correcto? Entonces, fíjense que una operación financiera, no solamente es el horizonte temporal que hace referencia al plazo, sino también la representación en cada periodo de los ingresos y de las salidas de dinero. Los ingresos representados con flechas hacia arriba y las salidas o egresos con flechas hacia abajo. Del mismo modo, hay que tener en cuenta, ¿no? Y hay que informarle también al lector de qué periodo estamos hablando. Es decir, si estamos hablando de periodos regulares, que pueden ser mensuales, bimestrales, trimestrales, semanales, diarios, anuales, quinquenales, ¿no? Pero ojo, cuando nosotros representamos un periodo, este periodo debe ser regular, es decir, deben ser periodos iguales. No podemos, y eso lo doy como una recomendación, no representemos periodos diferentes en el mismo horizonte de tiempo, porque esto nos va a llevar a confusión, por lo menos para aquellas personas que recién están empezando en este arte, ¿no? Observen lo que tenemos aquí, nuevamente nuestro horizonte temporal, pero fíjense lo que va apareciendo, ¿no? Ahí están los ingresos, ¿no? Y aparecen también nuestros egresos, o sea, nuestras entradas y salidas de dinero. Pero fíjense lo que sucede al final del plazo o al final del horizonte temporal. Nosotros tenemos que mencionar el periodo, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que tenemos que mencionar el periodo, es que le estamos informando al lector que está al lector del problema o a quien está viendo esta operación financiera, ¿no?, que estamos hablando de periodos diarios, mensuales, anuales, ¿no?, para que él pueda tomar conocimiento del mismo, ¿no? Y de esa manera también pueda establecer algunas tasas de interés que, bueno, en este momento todavía no lo estamos tratando, ¿no? Asimismo, señores, las numeraciones, ¿no?, los numeritos que aparecen en el horizonte temporal hacen referencia al final del periodo. ¿Correcto? Los números que aparecen en el horizonte temporal hacen referencia al final del periodo. Por ejemplo, volvemos nuevamente. Tenemos nosotros aquí nuestro horizonte temporal. Y este horizonte temporal tiene números como por ejemplo el 1, el 2 y el 3. El 1 hace referencia al final del periodo 1. Veamos, fíjense. El periodo empieza en el momento 0. ¿Verdad? El punto 0 es el inicio del periodo 1 y como ustedes pueden observar se va alargando hasta el final. El número 1 entonces representa el final del periodo 1 o el inicio del periodo 2. Vean ustedes, ¿no? Si vamos desde el 1 hasta el número 2 estará representando el final del periodo 2 y así sucesivamente, ¿no? Véanlo ustedes, final del periodo 2. O también, si nosotros quisiéramos llamarlo de otra manera, podría ser el inicio del periodo 3. O sea, hay dos maneras de interpretar el número 2. Como el final del periodo 2 o como el inicio del periodo 3. Y obviamente el espacio que hay entre ellos se llama periodo. O sea, el espacio que hay entre el número 2 y el número 3 es lo que nosotros denominamos un
periodo. Avanzamos entonces. Y fíjense ustedes, ¿no?, que vamos a observar el siguiente diagrama. El siguiente diagrama representa una operación financiera. Y esta operación financiera hace alusión a un préstamo, pero no desde el punto de vista de un banco, sino desde el punto de vista de quien lo recibió, o sea, del cliente, ¿no? Como ustedes pueden observar, el horizonte temporal, es decir, el plazo de la operación es de 6 periodos. Empieza en el momento 0, termina en el momento 6. En el momento 0 observamos una flecha hacia arriba, lo cual nos da la idea de que es en ese momento en que se ha recibido el préstamo, que viene a ser un ingreso para nuestra caja, ¿no? Si no lo ha podido usted percibir, aquí está, momento 0, dinero que ingresa a caja. Esta representación me indica que este préstamo fue pagado en una única cuota al final del periodo 6, ¿verdad? Entonces fíjense, esta operación financiera, ¿no?, a través de este diagrama valor que estamos observando, hemos representado una operación financiera a un plazo de 6 meses desde el punto de vista del cliente de un banco que ha solicitado o que ha recibido un préstamo. Entonces, como usted puede observar, ¿no?, los diagramas de tiempo-valor nos permiten entender cualquier operación financiera, ¿no? Veamos ahora un ejemplo más. Fíjense acá, ¿no? Es el momento 0, se recibe el crédito, ¿no? Y el momento 6 es en el cual se paga dicho crédito, ¿no? En cambio, señores, veamos el siguiente diagrama, ¿no? El siguiente diagrama es una operación financiera que hace alusión a una inversión, ¿no? Toda inversión, ¿no?, se inicia en el momento 0, en el cual nosotros realizamos el desembolso del dinero necesario para poder adquirir los equipos o la maquinaria o no sé, todo lo necesario para que una inversión pueda realizarse, ¿no? Esta operación, como usted puede observarlo, rindió sus frutos recién en 6 periodos. Al final del periodo 6 es cuando se recupera la inversión, que desde el punto de vista del inversionista y de su caja significa un ingreso de dinero, ¿ok? Entonces ven ustedes que es bastante sencillo realizar este tipo de operaciones. Veamos un ejemplo, ¿no?, un ejemplo más. Dice, representar el diagrama de flujo de caja o diagrama de tiempo-valor para una empresa que hoy tiene deudas de 8.000, 7.000 soles vencidas hace 30 y 60 días cada una respectivamente, y que además debe cancelar un préstamo en 3 cuotas mensuales de 5.000 soles cada una, las cuales vencen dentro de 30, 60 y 90 días respectivamente. Para empezar, voy a establecer mi horizonte temporal, es decir, el plazo de la operación. Los periodos al cual estamos haciendo referencia, como ustedes pueden observar, se trata de días. Así es que al final del horizonte temporal colocaré la palabra días, ¿no? Me dicen que elabore el flujo de caja para una empresa, es decir, desde el punto de vista de la empresa. La empresa tiene deudas, ¿cierto? Obviamente las deudas, como ya lo habíamos dicho anteriormente, significan salidas de dinero, ¿no? Tiene deudas de 8.000 y 7.000 que se han vencido hace 30 y 60 días respectivamente. Entonces lo primero que tenemos que establecer en este horizonte temporal es el momento de inicio, que vendría a ser representado por el número 0, ¿no? 0 hace referencia al día de hoy. Esta empresa tiene 2 deudas. Una se venció hace 60 días, la más antigua, ¿no?, que es por un valor de 7.000. Así es que representaré hacia atrás esos 60 días como menos 60, ¿no? Y con una flechita hacia abajo con el número 7.000, lo cual hace referencia a que se trata de una deuda y por lo tanto una salida de efectivo. Tiene asimismo una deuda
por 8.000 que se venció hace 30 días. De igual manera, representaré esos 30 días de atraso con un signo negativo, menos 30 días. Y hacia abajo, una flecha por el valor de 8.000, lo que hace referencia a que se trata de una deuda, ¿no? Por ese valor. Asimismo dice, debe cancelar, o sea, tiene otra serie de obligaciones, ¿no? Que se van a cancelar en 3 cuotas que se van a pactar en los días 30, 60 y 90, ¿no? Cada una de ellas por 5.000, 60 días y 90 días. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos nosotros la representación de este diagrama de flujo de caja, ¿no? Desde el punto de vista de un deudor. Como ustedes pueden observar, no hay flujos de entrada, todos vienen a ser flujos de salida, por lo tanto se representan como flechas hacia abajo. Veamos un último ejemplo, ¿no? Para poder afinar ya nuestros sentidos. El ejemplo 2 nos dice lo siguiente. Representemos en un diagrama de flujo de caja la siguiente información. A fines del año 1994 hemos comprado una camioneta en $6.000, la cual ha tenido un costo de mantenimiento anual de $500 durante 3 años. Y al final de su tercer año de vida, vendemos la camioneta, ¿no? A un valor o a un precio de $2.000. ¿Cómo representamos esta operación financiera desde el punto de vista del propietario de la camioneta? Para empezar, establecemos primero nuestro horizonte temporal y le ponemos como periodos años, porque es el periodo del tiempo en el cual, del cual se hace referencia en el problema, ¿no? Observemos entonces lo siguiente. Colocamos 1994 como el inicio de la operación financiera, momento cero. Y como ustedes pueden observar, ¿no? En ese momento colocamos una flechita hacia abajo, ¿no? Con un valor de 6.000. ¿Por qué? Porque la persona está comprando la camioneta. Y desde el punto de vista de su caja, cuando una persona compra una camioneta, tiene que desembolsar dinero, o sea, es decir, sale dinero de su caja. Ahora, no contentos con esto, nos dicen pues que esta operación o al haber comprado esta camioneta, todavía se vienen realizando algunos o pagando algunos costos de mantenimiento de $500 durante 3 años. Eso quiere decir que llegado el periodo 1, tenemos que pagar el costo del mantenimiento y salen $500 adicionales. Flechita hacia abajo, porque está saliendo dinero de caja para pagar el mantenimiento, ¿no? Para el periodo 2, de la misma manera, salen $500, flechita hacia abajo. Al final del periodo 3, vuelven a salir $500 por concepto de mantenimiento, ¿no? Pero ocurre algo interesante. Al final del periodo 3, vendemos la camioneta por $2.000, lo cual representaría para mi caja un ingreso de dinero, flechita hacia arriba. ¿Ok? Entonces, como podrán ustedes observar, realizar diagramas de tiempo-valor o valor-tiempo o flujos de caja no es tan difícil y es una herramienta muy útil cuando nosotros queremos representar operaciones financieras, ¿no? e interpretar lo que nos quiere decir, analizarlas y darles una solución. Con esto les llegamos al fin de esta sesión y les agradezco por su atención y espero encontrarlos